Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Héctor Allende. Quería empezar comentándoles un poco acerca de mí, mi formación. Estudié Ingeniería Civil Informática, después seguí estudios de magíster y finalmente de doctorado en la Universidad Técnica Federico Santa María, terminando el año 2015, año al cual ingresé a trabajar como profesor en la Escuela de Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. El año pasado tomé la decisión de moverme, ¿no es cierto?, mudarme a Alemania para trabajar, como dice ahí, en el centro del Fraunhofer IAIS, en el grupo de entendimiento del lenguaje natural. Y yo diría que especialmente fue por un motivo, bueno, que todos, me imagino, todos conocen, que fue lo que fue la aparición de ChatGPT, ya de los modelos de lenguaje grande. Es un tema, ¿no es cierto?, que cuando apareció, si bien ya tenía algunos conocimientos respecto a procesamiento del lenguaje natural, fue algo que llegó a irrumpir, ¿no es cierto?, en la escena y dando justamente los resultados que todos podemos apreciar ahora. Bueno, mi idea el día de hoy es hablar de los aspectos positivos de la inteligencia artificial generativa. Demostrar que puede ser una fuerza de bien y puede afectar de manera positiva algo tan sensible, ¿no es cierto?, tan necesario, que es la mejora de la salud. Bueno, tengo que empezar comentándoles acerca de Fraunhofer, y una de las decisiones de mudarme a Alemania fue la de conocer justamente cómo se hace investigación aplicada en países desarrollados. La Sociedad Fraunhofer cuenta con 76 centros en toda Alemania, tiene más de 30.000 empleados y un volumen financiero que pueden apreciar ahí que es bastante contundente. El centro en el cual trabajo se especializa en lo que es inteligencia artificial, aprendizaje automático y Big Data. Es uno de los centros, ¿no es cierto?, más importantes en Europa y en Alemania. Un tema que imagino quizás no todos conocen, pero también hay un centro Fraunhofer en Chile, que está desde el año 2010, que se especializa en temas de energías renovables, ¿no es cierto?, y minería, pero que obviamente tiene el respaldo de todos los otros centros que existen en Alemania. De hecho, en América hay solamente 2 centros Fraunhofer, fuera de, obviamente, Alemania, Estados Unidos, y en Latinoamérica, Chile. Bueno, tengo que empezar, obviamente, a pesar que se ha hablado extendidamente durante todos estos días respecto a la inteligencia artificial generativa, hacer, ¿no es cierto?, un breve repaso y comentarles que, bueno, la inteligencia artificial generativa es una tecnología, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial que permite, ¿no es cierto?, la creación, la producción de manera automática, de diversos tipos de datos, tales como texto, imágenes, audio, datos sintéticos. Como toda nueva tecnología, siempre tienen detractores, ¿sí? Y esto ha pasado históricamente, como ha sido, por ejemplo, cuando se creó el ferrocarril, ya se decía que la velocidad alcanzada, que eran 30 kilómetros por hora, podía producir daños a las personas, que la estructura ósea, ¿no es cierto?, podía sufrir daños. Luego han sido los avances en física, energía nuclear. Siempre hay detractores y no es, o sea, y este es el caso, ¿no es cierto?, para la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Se ha dicho que es el fin de la creatividad, es el reemplazo de los seres humanos, pero mi idea en estos pocos minutos que tengo es demostrar un ejemplo práctico que se está desarrollando en Alemania para poder, ¿no es cierto?, optimizar y ayudar en el proceso médico y darles el tiempo a los profesionales de la salud. La idea no es reemplazarlos, sino optimizar los tiempos y que puedan usar ese tiempo que se ahorran en atención de más pacientes, en estudiar, en desarrollar investigación, etc. Uno de los grandes expositores, obviamente, de inteligencia artificial generativa son los grandes modelos de lenguaje, y son modelos que están inspirados en teoría que tiene muchas décadas, las redes neurales artificiales, que en el desarrollo, ¿no es cierto?, y en el desarrollo, ¿no es cierto?, y la implementación y la utilización en lenguaje humano,
Y gracias a la gran cantidad de documentos que hay disponibles hoy en día, con el acceso a Internet, ¿no es cierto?, se tienen cientos de miles de documentos, han tenido un crecimiento exponencial, ¿no es cierto?, y han podido llegar a demostrar habilidades emergentes para los cuales no fueron creados. Y los principales bloques, ¿no es cierto?, que aportan a lo que es el desarrollo de estos modelos de lenguaje grandes son esos 5 que aparecen ahí. Primero, la tokenización, como nosotros el texto lo particionamos y generamos los bloques básicos de procesamiento. No basta con separar por palabra, ya uno puede representar el texto en unidades más pequeñas. ¿Cómo se representa desde el punto de vista computacional? Tenemos, ¿no es cierto?, se sabe que las computadoras no interpretan el texto directamente, sino que, ¿no es cierto?, entienden vectores numéricos. Por lo tanto, cómo nosotros convertimos este texto en vectores numéricos también es un tema. Se están usando actualmente los que se llaman embedding contextuales, en donde esa representación depende de las palabras que lo rodean y dónde está posicionado el texto. Después están los mecanismos de atención. ¿En qué parte del texto nos tenemos que concentrar? No todas las palabras tienen el mismo poder informativo. Cuando nosotros leemos, ¿no es cierto?, un texto, nos concentramos, le ponemos más atención a ciertas palabras. Estos modelos también pueden hacer lo mismo. El preentrenamiento, que es algo sumamente esencial, y yo diría que gracias a esto han logrado demostrar estas habilidades, ¿no es cierto?, emergentes, se hace con grandes cantidades de texto, ¿ya? En este proceso, estos modelos logran aprender, comprender la sintaxis y la semántica del texto. Para luego, en el proceso de aprendizaje y transferencia, se pueden especializar estos modelos a las tareas que nosotros queramos, ¿sí? Análisis de sentimiento, clasificación de documentos, etc. Bueno, como les decía, quería comentarles acerca de este proyecto que lleva ya 2 años. Yo llegué ya cuando estaba andando, ¿no es cierto? Y la idea de este proyecto, que se llama Smart Hospital, que es un proyecto que incluye a muchas instituciones, entre hospitales universitarios, centros de investigación, universidades. Y la idea es desarrollar un modelo inteligente, ¿ya?, que transforme los hospitales en el estado, ¿no es cierto?, de Nordrhein-Westfalen y puedan aplicar inteligencia artificial en medicina. Ya hay muchos proyectos que están, o sea, un solo proyecto, pero hay muchas aplicaciones que se están realizando en esto. Y bueno, la cifra ahí no la pongo con más, o sea, la única intención de poner la cifra es para que vean el nivel de recursos necesarios para poder implementar un proyecto de esta envergadura, ¿ya? O sea, acá en Chile llegar a este nivel de financiamiento es realmente muy, muy difícil. La idea de este proyecto, ¿no es cierto?, es poder apoyar en las distintas etapas desde la trayectoria del paciente y poder, ¿no es cierto?, optimizar el tiempo que tienen los médicos para la atención de pacientes, estudio de casos clínicos, investigación. Hay 3 etapas esenciales en donde se puede usar la inteligencia artificial para poder, ¿no es cierto?, ayudar. El primer caso sería la facilitación de información, luego cómo tomar estas decisiones y la automatización de algunos procesos. Se puede, ¿no es cierto?, extraer información de los documentos de manera automática. De hecho, el proyecto que les voy a comentar en detalle se trata de eso. Resaltar semánticamente, ¿no es cierto?, ciertas partes del texto que pueden ser más importantes para el médico. Control por voz, por ejemplo, en el lugar de trabajo, para que no tengan que estar interactuando, ¿no es cierto?, con el computador y puedan hacerlo a viva voz. Después, en la parte de decisiones de apoyo, hacer accesibles los conocimientos médicos, analizar datos de sensores biométricos, por ejemplo, apoyo de decisiones clínicas, qué medicamentos dar, ¿no es cierto?, qué tratamiento realizar, calcular puntuaciones de riesgo, por ejemplo, para estimar la mortalidad de un paciente o priorizarlo, ¿sí?, en lo que es la atención médica. Y un tema también bastante relevante que tomó mucha especial atención durante la pandemia, que es el pronóstico de estadía, ya que esto está directamente relacionado con lo que es cuánto tiempo, ¿no es cierto?, va a permanecer una persona en el hospital, lo que podría ayudar justamente a optimizar lo que son las camas. Y luego, la automatización de procesos. Tenemos lo que es el control por voz, ¿no es cierto?, la sala de pacientes, para que pueda comunicar, ¿no es cierto?, a los profesionales de salud
sus necesidades, generación de epicrisis y otros documentos de alta, y codificación automática, como podría ser el código IRGRD, que se usa con fines de facturación en hospitales. En palabras simples, ¿no es cierto?, lo que hacemos, la idea de este proyecto, que está dando muy buenos resultados actualmente, es tomar distintos reportes médicos, específicamente reportes de patología y de radiología, extraer la información que es importante de esos textos, ya pueden ser descubrimientos, tratamientos, exámenes, etcétera, llevar de esos documentos, ¿no es cierto?, que están en lenguaje natural, sacar la información importante, llevarlo a una forma estructurada, ¿no es cierto?, para almacenar la información importante, y luego de esos datos estructurados, con un modelo grande de lenguaje, generar de manera automática los documentos de alta epicrisis, ¿sí? Actualmente en Alemania se generan 150 millones de documentos, ¿no es cierto?, médicos al año. Cada médico en Alemania trabaja 3 horas diarias escribiendo estos documentos. ¿Ya? Es un gran porcentaje de la dedicación horaria diaria que tienen. Por tanto, si nosotros pudiéramos obviamente ayudar en este proceso, ese tiempo que dedica a esta tarea se podría usar en otras cosas. Y además también tenemos que sacar de distintos tipos de reportes y fusionar de manera manual toda esa información. La solución es crear un software que utiliza obviamente inteligencia artificial para reducir estos tiempos y crear de manera semiautomática o potencialmente automática estos documentos y alivianar la carga de los profesionales de la salud. La idea entonces, las ventajas que tiene esto es que podemos crear documentos médicos de forma rápida, segura, sin errores, y podemos integrar esto en los sistemas, ¿no es cierto?, actuales de información que existen en los hospitales. Consiste, ¿no es cierto?, de 2 bloques principales, como les comentaba. El primero es de extracción de información, reconocer automáticamente la información importante. Esto en inteligencia artificial se conoce como reconocimiento de entidades nombradas. Lo que queremos es reconocer ciertas clases de palabras que pertenezcan a alguna categoría en especial. La idea es anotar no tan solo esas entidades, sino también anotar las relaciones que existen entre las distintas entidades, ¿sí? Por ejemplo, el tratamiento o el examen que es para cierto tratamiento, etc. Se puede llevar, ¿no es cierto?, implementar tanto en la nube como localmente. Localmente tiene una ventaja que especialmente en Alemania, donde la privacidad de datos es sumamente importante, no sacar la información del hospital, sino mantenerla ahí, ya por posibles brechas, ¿no es cierto?, de privacidad. Esto se está utilizando actualmente en el Hospital Universitario de Essen, donde se están trabajando con documentos que tienen que ver con tumores, y este modelo, ¿no es cierto?, esta inteligencia artificial puede reconocer automáticamente 50 entidades relevantes, entre las cuales están, como dice ahí, biomarcadores, recuentos celulares, tratamientos, etc. Actualmente se está logrando como cercano a un 90% en lo que es la precisión, lo cual es bastante bueno. Luego de eso, la idea es usar un modelo GPT, ¿no es cierto?, entrenado en alemán, preentrenarlo con datos médicos para que adquiera ese conocimiento médico y luego hacerle un ajuste fino para que pueda generar este tipo de documentos. Se está usando un modelo GPT, tipo GPT de código abierto. Actualmente estamos trabajando con un modelo pequeño que es de 1,3 billones de parámetros, el cual pensamos, ¿no es cierto?, extender a 7 billones. Y solamente como referencia, ChatGPT 4 tiene 1,76 trillones. O sea, la idea justamente es tener modelos pequeños que tengan esas capacidades, pero que no consuman muchos recursos para que se puedan implementar localmente en los hospitales. Tenemos un poco de información respecto a los datos médicos que han sido usados para generar estos modelos. Pueden ver, es una gran cantidad de información. Los potenciales usos de esto, como les decía, es en extracción de información, se pueden realizar, ¿no es cierto?, análisis de estudios clínicos, generación de texto, como les decía, estos reportes o incluso estos documentos de alta, y una tarea bien tediosa también, que es rellenar formularios. De hecho, actualmente también estamos iniciando con médicos de otro hospital un algoritmo, ¿no es cierto?, modelo de lenguaje para generar o pre-rellenar lo que son formularios de bioética, que eso les toma bastante tiempo. Entonces eso justamente puede optimizar sus tiempos para dedicarlos a otras cosas.
No puedo terminar, ¿no es cierto?, esta presentación sin comentarles acerca de OpenGPTX, que es la versión hecha en Europa de este tipo de modelos. Y la relevancia de esto es que no podemos dejar en manos de las grandes empresas este tipo de modelos. Es verdaderamente una carrera espacial moderna. Ahora, ¿quién es el que logra dominar estas tecnologías? Por lo tanto, necesitamos modelos que sean de código abierto, por el cual, ¿no es cierto?, se puedan utilizar en distintos aspectos. Y la idea, ¿no es cierto?, de este ¿no es cierto?, nuevo modelo es que va a estar pronto a disposición, ¿no es cierto?, de todo el mundo. Lo dirige actualmente el centro donde estoy. Y la idea justamente era entrenarlo con un balance de lenguajes, ¿ya?, a diferencia de los modelos que están entrenados, ¿no es cierto?, en las grandes empresas que son primordialmente lo que es inglés. Ya se sabe que estos modelos con un balance de lenguajes no conservan ciertos sesgos que estos modelos entrenados con inglés tienen. Quería terminar con una reflexión, ¿no es cierto?, acerca de lo que es los riesgos posibles, ¿no es cierto?, de estos modelos. Tenemos que regularlo, ¿sí?, es sumamente importante, pero yo diría que no hay que dejar solamente esta regulación a políticos, ¿no es cierto?, personas de la alta esfera, sino también escuchar y trabajar codo a codo con lo que son los especialistas, los que saben realmente cómo funciona esto. ¿Ya? Eso es sumamente importante, la regulación. Respecto a la aplicación en medicina, pudimos, ¿no es cierto?, mostrar empíricamente con los resultados que estamos teniendo actualmente cómo se puede mejorar la productividad y la reducción de errores también. Pero esto también podría aumentar lo que es el desempleo, ¿ya?, no tan solo en salud, ¿no es cierto?, sino en otros ámbitos también. Y también podría sacar a relucir ciertas desigualdades. Ya las entidades, ¿no es cierto?, de salud que tengan más recursos van a poder tener acceso a estos modelos y entidades públicas no. Por lo tanto, eso también podría justamente, hay que tomarlo en cuenta. Y por último, quería, ¿no es cierto?, esta última reflexión respecto a lo que es la aplicación del pensamiento sistémico en la salud y que es necesario reconocer, ¿no es cierto?, la salud como un sistema complejo y dinámico que requiere, ¿no es cierto?, la interacción entre todos los actores presentes en ella. ¿Ya? Por último, quería agradecer, ¿no es cierto?, a la Organización de Congreso Futuro y también a la Embajada Alemana en Chile y a los centros Fraunhofer, Chile y AIS que han sido, ¿no es cierto?, generosos y han logrado mi presencia acá. También comentarles por último que hay muchos otros centros e institutos, ¿no es cierto?, acá en Chile que también están trabajando en pos de la aplicación de inteligencia artificial en salud. Por lo tanto, hay que estar atentos también a lo que se hace acá en Chile. Muchas gracias.